Bueno, buenas noches para todos y todas. Muchas gracias por participar nuevamente en este webinar Experiencias, retos y pesadillas de citadinos que cumplieron su sueño de vivir en el campo. Esta noche nuestros participantes son Diana Miranda. Ella es fotógrafa y realizadora audiovisual, artista en la técnica del dibujo puntillismo, enfocado en la geometría sagrada y arte visionario. Fundadora de Quincha Territorio, donde la misión es el contacto con el primer territorio que es nuestro cuerpo y asimismo reconocer el que nos rodea para su apropiación y cuidado. Esto por medio de caminatas guiadas y recorridos en bicicleta. Diana Miranda vive en el municipio de Tabio y allí es donde ella tiene todas sus actividades relacionadas con turismo rural. También nos acompaña Gloria Amparo Rojas. Ella es licenciada en Electricidad y Dibujo Técnico de la Universidad Pedagógica Nacional, normalista de la Escuela Normal La Salle La Floresta. Es emprendedora neorural, productora de café orgánico, apicultora, líder comunal en protección ambiental y manejo del acueducto veredal. Ella está ubicada en el municipio de Cachipay. Bueno, no es exactamente el municipio de Cachipay, ahí tenemos un error. Más adelantico, Gloria Amparo nos va a decir exactamente dónde es que está ubicada. Es en... ¿Me recuerdas el municipio, por favor? Zipacón. Sí, Pacón, exactamente. Es que estaba confundida porque están... No soy apicultora, sino meliponicultora. Ok, meliponicultura. Luego nos vas a explicar exactamente en qué consiste esta área de la producción con abejas. Y finalmente nos acompaña el ingeniero Javier Rojas. Él es ingeniero industrial, especialista en control de calidad, consultor gerencial, fundador propietario Finca Lechera La Primavera, ubicada en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca. Entonces, a ellos tres, muchas gracias por su participación. Es un gusto tener la oportunidad de escucharlos esta noche. También nuevamente a los participantes. Vamos a responder 3 preguntas que son las que nos han facilitado el proceso de ideación de Tierra Buena. Y en la medida en que ellos vayan respondiendo las preguntas, al finalizar las respuestas de los 3, daremos espacio para que los participantes también formulen sus preguntas a nuestros pues, emprendedores del campo. Entonces, vamos a comenzar. La dinámica es, hacemos la pregunta, corresponde Diana Miranda, Amparo, y luego Javier Rojas. La idea es que traten de dar unas respuestas entre unos 5 minutos, 7 minutos, de tal manera que podamos tener el espacio para que los participantes conozcan más de su experiencia, se pueda generar como este foro que es finalmente lo que queremos lograr, ¿cierto? Que ustedes logren compartir todos estos saberes, todos estos desafíos con los cuales se han enfrentado. Entonces, bueno, la primera pregunta, Diana, ¿por qué irse a vivir al campo? Hola Dilia, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que todo. ¿Por qué irse a vivir al campo? Por calidad de vida. Definitivamente uno no obtiene la misma calidad de vida que tiene en la ciudad, a diferencia del campo. En el campo tú pues respiras aire puro, tu entorno es mucho más tranquilo. Obviamente el campo no es para todo el mundo. Si eres una persona 100% citadina, el campo le puede golpear duro, duro por sus horarios, por la forma de vida, por los horarios que tienen ellos al descansar. Entonces es muy, muy diferente, pero pues pienso yo que lo más importante que tiene uno cuando se va uno hacia el campo es la calidad de vida. Vale, muchas gracias. Amparo, ¿por qué irse a vivir al campo? Lo más importante de vivir en el campo es el encuentro con la naturaleza y de enfrentarse uno a conocer un poco más allá de las cosas que tiene en la ciudad. En la ciudad tiene todo y no tenemos nada.
¿Por qué digo no tenemos nada? Porque en la ciudad lo que tenemos es cemento, contaminación y muchas cosas que van en contra de nuestros conocimientos. Mientras que en el campo, pues no existen esas barreras, porque está la naturaleza, están los animales y hay un diario vivir y el qué hacer, cómo vivir los días más agradables, respirando el aire puro, mirando, apreciando la naturaleza, viendo cómo los arbolitos crecen, analizando esas manzanas tan ricas, esas mandarinas que uno come, cómo fue que crecieron con esa semillita y pues del campo parte todo, ¿no? El desarrollo de que si nosotros queremos eh, buen oxígeno, ¿dónde lo tenemos? En el campo. Si queremos ver de dónde sale el agua, es el campo quien la produce, cuidando pues la naturaleza, los árboles, las laderas y compartiendo las experiencias que hemos tenido en la ciudad, que a veces son pues muchísimas, pero muy pocas referentes al campo. Entonces, yo sí agradezco a la vida haberme podido brindar esa oportunidad de compartir con el campo muchas de mis experiencias y aprender de ellas. Cada día se aprende más y cada día se da uno cuenta de la belleza que muchas personas se pierden cuando quieren seguir viviendo en la ciudad y no disfrutar el campo. Entonces, el campo es lo máximo. Después de uno haber trabajado en la ciudad, de haberse realizado, ir y compartir con aquellas personas muchos de los conocimientos de ciudad que le sirven al campo y aprender del campo todas las experiencias que los campesinos, nuestros vecinos y la naturaleza a diario nos enseñan. Entonces, pues yo sí invitaría a que todas las personas se fijen esa meta para un futuro lo más pronto posible y disfruten de esa gran felicidad que trae el campo. Muchas gracias, Amparo. Le damos la palabra entonces a Javier. Javier, ¿por qué irse a vivir al campo? Javier, ¿sí nos escuchas? A ver, ¿ya? ¿Sí me Sí, escuchan? sí, señor. Ya te escuchamos, Bueno, ya te vemos también. perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos. Entonces, pues me parece una gran oportunidad para sensibilizar un poco a las personas que realmente les gustan, que tienen como esa inclinación a poder compartir e interactuar con la naturaleza, porque finalmente ese es un gran logro y pienso que es un complemento a la vida. Un complemento a la vida cuando uno ha tenido el conocimiento de muchas cosas en la ciudad y creo que en el campo va a poder como entender y aplicar muchas cosas de las que uno pudo haber conocido y entender también de dónde se generan las cosas, porque eso es muy interesante para poderlas valorar. Entonces, tal como lo decían las dos panelistas anteriores, pues me parece interesantísimo por calidad de vida, por desarrollo personal, por compartir, por interactuar con esa naturaleza en todo sentido, ya sea en el ámbito vegetal o animal, pues es muy interesante porque realmente hay una satisfacción y una realización personal frente a eso. Entonces las personas que tengan esa sensibilidad del campo, pues yo me invitaría a que no desaprovechen esa oportunidad y hagan un buen ensayo, tengan una experiencia frente a eso para poder saber compartir y realmente
explorar ese camino de calidad de vida, que es muy interesante. Eso me parece que es una motivación bastante grande para poder, decir, iniciar un proyecto o intentar hacer algo dentro de una viabilidad de proyecto en el campo. Ok, vale, muchas gracias, Javier. ¿Alguno de nuestros participantes quiere compartir, quiere preguntarle algo a nuestros panelistas, quiere comentar algo de lo que nos acaban de decir? Sí, yo quiero preguntar algo. Claro que sí, Tania, bienvenida. Ok. Bueno, pero antes quiero hacer una reflexión, o una reflexión no, sino como siendo partícipe de los comentarios que están haciendo. eh, es muy interesante también, digamos, saber que no somos originalmente de la ciudad en términos de una construcción social, sino que también el campo es esa posibilidad innata que hay siendo parte de la naturaleza. Nosotros no estamos, somos parte de la naturaleza, somos naturaleza y por tanto el campo pues nos brinda el contexto natural en el que originalmente hemos evolucionado. Entonces, yo creo que hay un aspecto muy importante para tener en cuenta en términos de por qué también muchos, digamos, muchos estamos tratando o intentando volver al campo. La pregunta es, las personas que han, digamos, participado, ¿cuál sería como una de las, digamos, de los anécdotas o de las o opciones que más difíciles han tenido para poder adaptarse a la vida en el campo? Muchas gracias, Tania. Entonces, justamente tu pregunta nos da paso a esta que también teníamos un poco preparada sobre cuáles han sido esos desafíos, quizás esos temores, todas estas situaciones que han enfrentado. Entonces, le daría la palabra a Amparo para que nos comentes un poco qué es lo que ha pasado contigo también, o sea, como desde lo que nos comentabas de tu historia personal y demás, en torno a estos diferentes desafíos y experiencias. Yo pienso que el ser humano, desde cuando empieza a ser consciente, empieza a ponerse esos desafíos. Entonces, un desafío es lo que uno fue en la niñez, lo que le gustó y en lo que uno se está proyectando. Todos los días nosotros tenemos que estar dispuestos al cambio. Entonces, pues de niña me gustaba mucho el campo y iba y exploraba las abejas donde mi abuelita. Posteriormente, en la normal donde estudié, veíamos muchísimas cosas relacionadas con la agropecuaria, cómo cuidar animales, cómo sembrar y cómo cuidar abejas. Pero uno pues estudia otra carrera que uno ve diferente al campo, que tiene como más futuro porque se le ha inclinado por razones familiares y demás, o porque ve una nueva forma de buscar un espacio. Por eso yo estudié licenciatura en electricidad y en dibujo, porque antes de eso tuve la oportunidad de ir al llano y explorar como docente el campo, organizar la escuela en el campo como tal y enseñarle a los niños y a las personas a cuidar el campo, ¿sí? Entonces, ya había quemado esa etapa, entonces se viene uno a estudiar otra cosa, algo bien diferente, pero pues estudié mi carrera, de la cual me siento muy satisfecha de haber sacado el fruto de ella durante los años que estuve trabajando y ya pues al pensionarme dije, no, yo tengo que volver
a las cosas que más me gustaban, que más me apasionaban, que era el campo. Y mi sueño era trabajar duro, ahorrar y tener un día un espacio que yo misma lo hiciera a mi gusto, sembrar las plantas y tener lo que yo quería. Entonces, se sufre mucho, sí. Hay primero buscar el espacio que a uno le agrada y segundo empezar a vencer todas las cosas que se empiezan a presentar. Yo compré esta finca, casi que no compro porque el costo del terreno es muy costoso. La primera dificultad que encontré era que no tenía agua, llegaba el agua puro barro. Entonces dije, no, pues eso es solucionable. Y arreglar la casita, pues también. Entonces, pues poco a poco, pues se van arreglando y solucionando problemas que se encuentran, porque uno no va a encontrar ya todo como lo quiere, como decir, espicho el computador y me sale toda la imagen completa como la quiero, o entro a Google o demás. Es totalmente diferente, porque ahí ya no es espichar el botón, sino análisis, organizar tiempos, recursos, e ir mirando paso a paso cómo se llega adelante y cómo se llega lejos. Yo siempre aplico una frase que me enseñaban en la normal. Hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Entonces, las dificultades, cuando uno quiere tener esa experiencia, las dificultades son mínimas y las satisfacciones son muy grandes. De ahí, entonces, me uní a la junta del acueducto. Empecé a analizar, a ser vecinos, a aprender sobre la vereda, aprender sobre el café. Hice amigos, me uní a la Federación de Cafeteros, presentaron apoyo, pero lo primordial pues era el agua, la luz. La casa tenía pésima instalación eléctrica, entonces pues ese era un desafío grande, pero como yo era electricista, y mi esposo también es electricista, pues fuimos solucionando. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, ya entré a la junta del acueducto y empecé a dar lineamientos de cómo podemos organizar correctamente el acueducto y enfrentarse con entidades que a veces, pues, no, su quehacer no es el que debe ser, sino poner por delante la sanción, más no mirar las soluciones, ¿sí? Entonces, esos son unos grandes desafíos. Y mirar qué hacer con esa tierra, cómo ponerla a producir. Entonces, también son etapas que uno va venciendo y va superando y encuentra pues las soluciones. En el cultivo del café me fue muy bien y después de la pandemia pues hubo otro cambio. Entonces, esos son desafíos. Estar como ha sido al cambio cuando se presente, ¿no? Entonces, más adelante les contaré mi nueva experiencia, que es la experiencia de un gran desafío, estudiar sobre abejas meliponas, abejas que no pican, abejas que son las únicas que tenemos en nuestro país, propias del país, que han sido desplazadas por las abejas Apis mellifera, que es la abeja que ha sido explotada en el país porque produce muchísima miel. Entonces, de pronto Dilia me dirá el espacio de más adelante si les puedo hacer una pequeña intervención de qué son las abejas meliponas. Claro que sí, sí señora, con mucho gusto. Muchas gracias, Amparo. También saludamos al ingeniero Oscar Cerrato, él es ingeniero forestal docente de la Universidad Digital. Profesor Oscar, ¿usted quiere participar, quiere compartir, quiere comentar algo sobre por qué irse a vivir al campo o frente a algo relacionado con los desafíos de la vida en el campo?
Hola, buenas noches a todos y todas. ¿Cómo han Hola, buenas estado? noches. Muy bien, ¿Escuchan muchas bien? gracias. Sí, sí, señor. Bueno, no, pues me cogió por sorpresa esa pregunta tan directa, pero con mucho gusto comparto algo de nuestra experiencia. Pues yo creo que el más que porque eso va muy... uno como que no sabe en qué momento esas decisiones aparecen, ¿no? En el caso mío apareció cuando aún no terminaba mi carrera en el año 97. Y apareció en un evento, bueno, yo como ingeniero forestal participé en un evento siendo estudiante de la Red de Reservas Naturales de la Sociedad Civil, y en ese evento, que yo era muy joven, vi bastantes personas ya profesionales, algunos no profesionales, presentando experiencias de vida en el campo. Y en ese momento a mí ratifiqué un pensamiento de que quería vivir como vivían ellos, en una reserva natural o en una granja. Y empecé a trabajar por ese sueño, ¿no? Fue ese momento, ya eso se realizó, estamos en una transición que especialmente ha sido la transición de salir de la ciudad, y aún seguimos en ese camino. Entonces, pues yo no me quiero extender en el tiempo y sería de pronto otra conferencia, otra invitación para compartirles. Pero en resumen, hay algunas cosas que ahorita mencionaba alguien, y el primero es preguntarse el acceso a la tierra, ¿no? No, mucha gente pueden soñar y buscar y les queda muy difícil acceder a un territorio. Y de pronto para acceder al territorio acceden de pronto por posibilidades económicas a lugares que son distantes, pueden ser económicos y distantes, y aparecen dificultades como por ejemplo la infraestructura vial, la infraestructura de servicios, y esas limitaciones muchas veces no está la solución al alcance solo de uno ni de los vecinos, sino que también implica la responsabilidad del Estado. Y eso tiene que ver con cuál es la política precisamente de protección del campo, de incentivar el campo, porque muchas personas lo intentan y fallan en el intento con toda la voluntad y todas las ganas, pero falta de respaldo por parte del Estado, ¿no? Lamentablemente sucede eso, no hay una política clara de apoyar el campo, en el sentido que sea, en lo productivo, y en el tipo de actividad económica que se quiera realizar, también como el de asentamientos humanos, donde el modelo que se ha impuesto ha sido el modelo de la ciudad, pero no debe ser el único. Vale, muchas gracias, profesor Oscar. Muy importante también lo que usted nos comenta y ahí me da como pie para formularles más adelante otra pregunta relacionada sobre con esto del apoyo y la promoción del campo como un estilo de vida, pero bueno, eso lo hablaremos un poquito más adelante. Muchas gracias de nuevo. Le quiero dar la palabra entonces a Diana Miranda para que Diana nos cuentes un poco más cuáles son los diversos desafíos que tú has enfrentado desde tu perspectiva como mujer joven, Sí, pero también como emprendedora y todo lo que has realizado en Tabio. bueno, sí, bueno, como mujer pues ha sido complejo. No es fácil uno, joven, llegar a un lugar donde tú no conoces el tema de la soledad, lo que hablo del tema también de los horarios, el miedo también social de como mujer, ¿no? De estar uno en una montaña, en una vereda sola, que tú sabes, que la gran mayoría de personas sabe que que tú vienes y llegas de Bogotá y de otra ciudad, y enfrentarte pues también a esa soledad, ¿no? A esa cultura también un poco machista que se ve en los pueblos, pero pues bueno, tú a medida que te vas haciendo reconocer, y haciendo un trabajo colaborativo con la gente, empoderarte también del territorio en el que tú estás, ahí es cuando pues realmente todo empieza a cambiar, ¿no? Todo empieza ya a tener un curso diferente porque ya te reconocen, ya saben quién eres tú,
qué actividades hace, y ya puedes entrar ya a tener una comunión con todas las personas que están ahí en las veredas y pues ya te conocen. Entonces, como emprendimiento, pues fue muy valioso porque, bueno, lo que yo hago allá son guianzas, caminatas y recorridos en bicicleta. La idea es como reconocer nuestro territorio que es propio, o sea, nuestro cuerpo, no como deporte, sino como que incentivar a que las personas hagan actividad física en su territorio y lo reconozcan por medio de esa actividad física, por medio de caminatas. La única forma en que uno reconoce un territorio verdaderamente es caminándolo, es andando por sus veredas, conociendo a sus vecinos, y pienso que esa es la forma más importante como naturaleza, de tener una conexión con el arte que yo hago, que pues en principio llegué buscando muchas respuestas emocionales y mentales que yo necesitaba en ese momento para poder sacar a él. Entonces, bueno, eso es un proceso que tiene que llevarse a cabo también, pero en comunidad, ¿no? Entonces, lo que hacemos o lo que yo hago también es trabajar con la comunidad. Por ejemplo, las personas que hacen los desayunos y que es donde hacemos el punto de encuentro, es gente que trabaja en la comunidad, y cuando uno empieza a integrar la comunidad, ahí es cuando uno verdaderamente empieza a tener contacto con el territorio y con su gente. Es muy importante tener ese contacto, sobre todo con las personas, porque es desde ahí donde nace y se despliega una cantidad de proyectos que tú puedes hacer en el campo. Entonces ya está la señora que hace los desayunos, está el chico que nos ayuda con las guianzas. Entonces es integrar a todas las personas que están alrededor de ese proyecto y de esa tierra, pues para que ya aprenda uno a reconocer como ese proceso que hay que hacer, que es obligatorio para poder ejercer cualquier cosa que tú quieras hacer en el campo. Porque lo que decía Gloria es verdad, o sea, uno llega con muchos sueños, uno llega con muchas expectativas y bueno, pues también se da cuenta que se puede estrellar también con muchas cosas, lo que hablábamos de las carreteras. Por ejemplo, este fin de semana hubo una tormenta eléctrica en Tabio. ¿Ahí me escuchas? Sí, te estamos escuchando. Hubo una tormenta eléctrica en Tabio, entonces se inundaron y han quedado carros enterrados. Entonces, sí, el tema de las vías también es complejo, como que tú no sabes qué te espera, ¿no? Uno llega y sí, muy chévere el campo, muy lindo y todo, pero pues tú te tienes que enfrentar también con otras situaciones que son propias de la tierra y del campo, ¿no? Entonces, es como eso, aprender a reconocer ese territorio y sobre todo reconocerlas con las personas con las que tú estás a tu alrededor. Y creo que ese es uno de los retos más importantes que debemos cumplir, conocernos a nosotros mismos como territorio, conocer el territorio y las personas que viven en él. Muchas gracias, Diana. Creo que han tocado un punto clave, y esto es la relación con la comunidad que habita estos territorios, con las comunidades campesinas. Cuando estábamos en el proceso de ideación, un amigo de Popayán me comentaba que la finca de su familia estaba justo al lado de un resguardo indígena. Entonces, estamos hablando también de una diversidad de poblaciones que habitan Colombia y que también como que deberíamos tratar de generar esa empatía y esos diálogos de saberes con ellos. Entonces, bueno, muchas gracias a Diana, y quisiera darle la palabra entonces a Javier. ¿Cuáles son los desafíos que has superado en todo tu proceso en Zipaquirá? Bueno, pues yo no hablaría de un solo desafío, hablaría de varios desafíos, empezando por el hecho de tomar uno esa decisión de dar como rienda suelta a esa sensibilidad con la naturaleza y a ese desarrollar un proyecto de este tipo agropecuario, pues. Entonces eso es un primer desafío, esa decisión realmente, porque uno siempre tiene una resistencia al cambio,
como persona y en la misma sociedad también se presentan todo este tipo de restricciones en la misma familia, muchas veces todo este tipo de restricciones o limitaciones a ese proceso de cambio, porque pues no es fácil, porque como lo han dicho y lo han comentado, la vida del campo es un poco dura, pero también gratificante. Entonces, ese primer punto de un desafío sería ese. Otro punto y otro desafío interesante es saber qué voy a hacer qué actividad voy a desarrollar, porque realmente, pues, hay que hacer alguna actividad para que definitivamente tengamos una razón de ser dentro de esa vida de campo, ya sea un proyecto agrícola, agropecuario, o un proyecto turístico, o un proyecto, un emprendimiento en general, ¿cierto? Entonces es interesante conocer y tener bien definido qué proyecto es el que queremos. Y esos son desafíos a los que uno se enfrenta de decir, bueno, esto tiene X ventaja o en este tengo una fortaleza, en este ahí tenemos una debilidad y como lo anotaban muy certeramente, el asunto de la ubicación, las vías y todos estos aspectos son prioritarios y muy decisivos en la toma de esas decisiones, porque de ahí van a depender muchas cosas de las que yo pueda hacer por efectos de movilidad, de disponibilidad, de efectos de comercialización del producto que yo tenga o de acceso a la gente a la que yo le vaya a prestar ese servicio. Pues es interesante que también tengamos todas esas vías de acceso, toda esa disponibilidad de ciertos recursos para poder garantizar hacer una actividad de una manera muy eficiente, pues, o si no muy eficiente, por lo menos que tienda a esa eficiencia para que sea como lo hemos hablado ya en algunas ocasiones, económicamente rentable o por lo menos sostenible para poder garantizar que yo pueda perdurar en el tiempo, obteniendo esa calidad de vida y mejorando un poco mi satisfacción personal. Entonces, ese es un punto muy interesante. Y también el reto o el desafío de darse uno a conocer y entender qué es lo que hace la gente en el sitio donde yo me voy a ubicar para poder complementar y apoyarme en la actividad que yo estoy desarrollando, como lo hablaba Diana, referente a la persona que le presta el servicio de restaurante, de alimentación. Entonces, es complementario. Es interesante todo ese tipo de contactos, conexiones y la forma como se maneje para poder planear la actividad y llevarla a feliz término. Y por último, pues mirar efectivamente lo de la comercialización de un producto, pues es el gran desafío de todos para poder realmente mirar si podemos continuar o si cambiamos, variamos, ajustamos o le damos un vuelco al proceso que queremos llevar o aplicar como para el cambio de nuestra vida, ¿cierto? Entonces, si yo estoy trabajando con una parte agropecuaria, pues entonces miro a ver si lo voy a trabajar desde el punto de vista agrícola o si desde el punto de vista pecuario, ya sea en ganadería o en apicultura, como lo tiene Gloria, o en la parte de ganadería o de cría de conejos o porcicultura también, todo el proyecto que sea piscicultura, de acuerdo con los recursos que se tengan y con las posibilidades de comercialización que yo pueda eh, establecer en el sector, ¿cierto? Entonces, eso me garantiza que efectivamente podamos mantener a través del tiempo ese proyecto y podamos tener esa calidad de vida que uno pues está buscando, ¿cierto? Entonces, esos son los desafíos que a mí me parecen muy interesantes que debemos plantear. Pues para el caso mío y específicamente yo trabajo en la parte de ganadería, eh, la ubicación fue clave para poder ya fortalecer hacia el proceso de la lechería, porque en esta parte donde yo estoy ubicado, pues no la parte de, digamos, el desarrollo de las especies para carne no es lo más eficiente. Entonces, pues sí lo es para la leche. Entonces, por esa razón,
tuve un direccionamiento hacia ese punto y efectivamente ahí fue donde realmente entró a fortalecer el proyecto, porque también la parte de la comercialización se pudo lograr y fue interesante también poder actuar con la gente que conocía digámoslo, ese renglón para poder como complementar y orientar y terminarlo de implementar e instaurar en todos sus puntos de vista. Esos creo que son los desafíos más interesantes y que deben ser tenidos en cuenta al momento de crear un proyecto o de tomar la decisión de irse a vivir al campo. Si yo tengo un proyecto o quiero hacer un proyecto, pues inicialmente, si tengo el terreno, pues miro si ese proyecto es viable en el terreno que yo tengo, o si voy a adquirir un terreno, ya sea en arriendo o sea por compra, pues también tengo que saber que efectivamente ese terreno o ese sitio o esa área donde yo estoy buscando desarrollar mi proyecto realmente sea adecuada para ese proyecto por condiciones climatológicas, de altura, todas las situaciones que hay que analizar para mirar la viabilidad de poder desarrollar las cosas. Entonces, esos puntos creo que son los que en mi criterio se deben tener en cuenta. Eso que tú hablas también de la viabilidad de los proyectos, bueno, uno a veces comienza muy sin saber, ¿no? O sea, yo te digo que en mi caso, o sea, nosotros no sabíamos a qué nos enfrentábamos en el momento de hacer las guianzas y las caminatas que estamos haciendo en Tabio, Cundinamarca. Ahorita estamos como queriendo como expandirnos un poquito más hacia otros territorios, pero pues digamos que fue un proceso también que fue muy innovador también para nosotros porque pensamos que de pronto decíamos no, o sea, la misma gente de territorio decía, pero ¿qué van a pagar la gente? ¿Qué va a pagar por ir a caminar a lugares que ya conocen? Sí, o sea, decían, no, Diana, eso no tiene sentido, o sea, no, la gente no va a pagar por eso. Pero entonces resulta que tenemos un público objetivo nosotros, que es gente que viene de Chía, de Cajicá, inclusive tenemos gente que vive hace 7, 8 años en Tabio y no conocen su territorio. Entonces para ellos es súper innovador el hecho de que nosotros hiciéramos las caminatas y ahí sí, como dice, le pegamos a lo que queríamos sin saber, porque mucha gente no le daba como esa rienda suelta, como que no le veía futuro a lo que nosotros queríamos hacer, porque decían, no, o sea, qué bobada que voy a ir a caminar donde yo ya conozco memoria y no. Resulta que también uno empieza a atrapar otro público y ese público también es el que hace que le enseña a uno cómo a llevar a cabo esos proyectos a cómo va evolucionando y cómo va creciendo, ¿no? Pero sin saberlo, ¿no? Como que todo fue a ciegas al principio y a medida que se fueron dando las caminatas y que se fueron haciendo los recorridos y aumentando también el concepto, ¿no? Porque ya no es solo caminata, sino que también hacemos yoga, también meditación y también aparte de la caminata hacemos otras actividades, entonces claro, cada vez va aumentando y va creciendo esa fórmula que nosotros creíamos que no iba a estar bien, pero que bueno que nos funcionó y nos ha funcionado hasta el momento. Claro. Qué Y bueno. eso efectivamente te lo ha garantizado, es el conocimiento de la gente, el conocimiento del terreno y el conocimiento del área, todas las costumbres, las características y las necesidades de la gente. Pues ahorita con ocasión de todas estas situaciones que se han vivido de salud pública y todo, pues eso también ha despertado mucho las necesidades de la gente y hoy en día las personas, de hecho, esto de tener una experiencia en el campo o de vivir en el campo también es un gran anhelo de mucha gente a causa de lo que está pasando en el mundo recientemente, que estamos hasta ahora intentando salir de esta situación. Claro, ha sido enriquecedor, qué pena ya hago una última acotación, y ha sido pues enriquecedor también para la gente porque lo que tú hablas, la gente está cansada también de la ciudad, de esto. Yo por ejemplo estoy en Bogotá, estoy haciendo vueltas acá, sí o sí me tocó venir, pero estoy ya súper saturado, uno se acostumbra como a esa paz y a esa tranquilidad del campo. Y sí, la gente quiere eso, busca eso, en este momento está buscando eso, como ese desconectarse
y poder tener como ese contacto con la naturaleza. Y creo que eso fue uno de los objetivos y de las cosas más importantes que hemos logrado con 15. Muchas gracias a Diana y a Javier. Entonces, como que una de las conclusiones que podemos sacar de esta, digamos, de esta respuesta es que todo comienza por uno mismo, o sea, por reconocerse a uno mismo como ser humano. Y también en ese reconocimiento, pues también pensar un poco frente a cuál es el proyecto de vida que uno tiene, ¿cierto? ¿Qué es lo que lo está moviendo a tomar esta decisión de este cambio radical? Y segundo, digamos, empezar a pensar cuál debería ser el territorio que mejor se adapta al anhelo que uno tiene, a las capacidades, al conocimiento que uno tiene, a los conocimientos previos o a los recuerdos de la niñez, como nos decía Amparo. Empezar a mirar cuál es ese territorio que mejor se adapta a esos requerimientos, llamémoslo así, pero a su vez ese territorio hay que también evaluarlo de acuerdo a unos factores ambientales, unos factores de accesibilidad, de vías, de servicios públicos, conectividad, internet, seguridad y demás, de tal manera que le permitan a uno tomar una buena decisión, porque también nos comentaban que no todos los terrenos sirven para lo que uno quiere hacer, ¿cierto? Hay que, de acuerdo a ese propósito, empezar a buscarlos. Y también empezar a evaluar el proyecto que quiera realizar, porque como lo dijo Amparo, es también como, y también digamos ha sido una de las conclusiones de las conversaciones que yo he tenido con los profesionales del campo, es digamos que trasciende del hecho de tener una casa campestre e irse a vivir en un condominio que quizás el profesor Oscar Cerrato lo trató de poner un poco en la mesa, que trasciende de la idea de vivir en estos condominios, en un, digamos, como tratar de llevar la ciudad al campo, sino realmente vivir, vivir y, digamos que, resignificar lo que es estar allá en el campo, ¿cierto? Entonces, ahí, en esa medida, pues también hay que pensar en qué proyecto quiero hacer, cómo le puedo sacar provecho a ese territorio del cual voy a habitar, pues haciendo un uso sostenible y conservando el entorno natural que se encuentra alrededor. No sé si están de acuerdo o si quieren agregar algo más o si quieren discrepar o si quieren hacerle alguna otra pregunta a nuestros participantes, digamos específicamente frente a este tema de los desafíos. Pueden pedir la palabra si quieren participar, pueden pedir la palabra. O si alguno de nuestros participantes de los, digamos, del público que está atendiendo el webinar quisiera comentar algo más. ¿No? Sí, sí, sí. Buenas noches. Aló, aló. Sí, señor. Buenas noches, don Juan Pablo. Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, sí, señor. Yo soy muy sincero con ustedes. Yo hasta hoy me enteré de Tierra Buena. ¿Sí? Tranquilo, no se preocupe. Entonces soy... Pero pues, ¿cómo digo yo? O sea, pues no digo que cómo se dice en español porque yo soy colombiano, sino como lo que quiero expresar es que me conmueve, me cautiva encontrar una comunidad pues, que tenga como inquietudes similares a la mía, ¿sí? Por ejemplo, es muy interesante cosas que dice Javier, así como dice Diana, porque yo logré entrar tarde, entonces no escuché las personas anteriormente. Pero, por ejemplo, en el caso de Diana, yo creo que le podría aportar algunas cosas, en el sentido que yo soy miembro fundador de un grupo de caminantes que se llama Sal Si Puedes, ¿sí? Y fui la primera persona en Colombia que organizó caminatas para niños ciegos, ¿sí? Y la experiencia con los niños ciegos es un poco lo que la experiencia que ustedes quieren tener, porque al estar en el campo uno tiene más sensibilidad, pues uno cultiva y desarrolla más la sensibilidad por el entorno, entonces hay que ver la forma como se integra uno a ese entorno
y como lo dice Diana, la soledad es pasmosa, pasmosa. Entonces yo diría que en Tierra Buena también debe haber como elementos para orientar a una persona en el sentido de cómo manejar esa soledad, ¿sí? Cómo generar una madurez emocional para enfrentar eso, para vivir eso, porque es pasmoso, ¿sí? Yo ya llevo años tratando de hacerlo. Viví un año en Villa de Leyva en el 2016 y la verdad no fue nada. Para mí es como se melgarizó Villa de Leyva, es un sitio turístico. Es difícil tener ese acercamiento a la tierra y eso. ¿Sí? Yo soy maestro Reiki, ¿sí? Y con el Reiki uno también es mucho más sensible a las cosas. Uno ve una planta, uno ve un animal y uno siente como si hablara, como si quisiera decir algo. Y a la vez, por ejemplo, entonces yo comencé con la labor de buscar un lugar, ¿sí? He mirado muchos sitios y finalmente encontré uno, pero hasta hoy me doy cuenta que estoy, pues por lo mismo que entré, que estoy fuera de territorio, ¿sí? Porque yo ubiqué un terreno en Ráquira, ¿sí? Pero entonces es un poco lo que decía Javier y Diana también, que uno, o Dilia también, de que uno busca algo para ver qué proyecto desarrolla. Pero es que en el caso mío es como al revés. Yo ubiqué un sitio, pero tengo que ver qué puedo hacer en ese sitio, ¿sí? Por ejemplo, para mí son importantes, muy importantes las abejas. Entonces tengo que ver cómo puedo integrar las abejas a ese entorno. ¿Sí? No tanto lucrarme de las abejas, sino generar un espacio para que ellas vivan, para que ellas sí, puedan hacer su maravillosa labor. En fin. Y por lo mismo, también la comunidad es como un punto de encuentro para que todos puedan plantear sus inquietudes y cada uno dentro de su experiencia personal pueda aportar una idea, ¿sí? Por ejemplo, Diana se le pinchó la bicicleta y no tiene cómo ir al pueblo, ¿sí? Entonces, ella quiere hacer pan, no tiene pan, pues que alguno del grupo tenga la receta para hacer el pan, ¿sí? Y haya cooperación en ese punto, ¿sí? Por ejemplo, en el terreno que encontré es un punto alto en la montaña y es muy bueno para energía eólica, pero no sé, o sea, en este momento no sé ni qué voy a sembrar, ni cómo voy a hacer, es pequeño, es una fanegada, pero en principio lo que quería era como recuperar la vegetación nativa, ¿sí? Y lo que ustedes, Javier y Diana, dicen es muy importante. Uno buscar integrarse con la comunidad, conocer cómo se vive en ese entorno, cuáles son los problemas, las situaciones y generar una comunidad para crecer todos juntos. Es eso. Gracias, Dilia, por el tiempo. Muchas gracias, Juan Pablo, muy importante, muy gentil por todos sus aportes. Creo que estamos completamente conectados. Y sí, es un proyecto muy romántico que estamos como, bueno, también es que somos colombianos, ¿no? Toda esta situación que está viviendo nuestro país, tenemos que tratar de ayudar a rescatarlo y ponerlo al servicio de la humanidad, o sea, pues productor de alimentos, selva, mar, tenemos de todo, entonces es como el momento de que, como lo dijo Amparo también, el conocimiento que tenemos los citadinos, las experiencias y también el conocimiento que está en las comunidades locales y también cómo generar ese diálogo de saberes para construir algo nuevo y pues salir todos juntos adelante nuevamente. También le quiero dar la palabra a Germán Prieto. Germán quiere comentarnos, hacernos un comentario. Germán, buenas noches. Germán. Buenas noches a todos, ¿me escuchan? Sí.
Es un gusto tenerlos como compañía esta noche para la conversación. Me alegra muchísimo pues, compartir con gente tan interesante. Eh, lo pensaría yo, o sea, lo pienso yo más bien como un proyecto, ¿sí? Un proyecto que implica un factor personal, mis sueños, mis anhelos, mis deseos, mis pensamientos de infancia, como lo decía Gloria, un tema personal y obviamente implica una proyección en el tiempo que me hace, como lo dice Javier y lo menciona Oscar, pues que necesariamente tenga que ser una expectativa sostenible, ¿sí? O sea, no puede ser producto de la emoción y de mis sueños, de mis expectativas, pues irlas a realizar sin planear lo que yo necesito. Yo también soy ingeniero forestal, como el ingeniero Oscar. Estábamos trabajando un proyecto de paisajismo en Chinauta y curiosamente pues son unas casas muy bellas, se nota que el esfuerzo pues de la gente por hacer un espacio muy agradable, pero pensábamos con el compañero con el que estábamos trabajando, pues pensaron en todo, pensaron en la piscina, pensaron en la infraestructura maravillosa que permite pues tener algo de capital, pero no pensaron ni en la seguridad de los niños, ni en la accesibilidad para las personas mayores. ¿Mm? Entonces es algo que uno debería tener como, o sea, yo para qué quiero mi proyecto, voy a llevar a mi abuela tiene silla de ruedas, tengo bebés, compré un predio cerca de un curso de agua muy caudaloso, o sea, debería yo compaginar mis aspiraciones y mis sueños pues con la realidad del proyecto para que sea sostenible en el tiempo y no se vuelva pues una frustración, como lo decía el ingeniero Oscar. Eso hace necesario evaluar los requerimientos muy realmente, o sea, muy realmente qué es lo que yo deseo y para construir ese sueño que tengo, pues, ¿qué necesito? ¿Sí? Dinero, accesibilidad, infraestructura y sobre esas necesidades, ¿cuáles puedo resolver con la planeación de mis recursos y cuáles se me salen de las manos? Pues porque no, la construcción de vías definitivamente no va a depender de mi perspectiva económica. Lo otro es que que también me parece muy interesante y creo que todos caminamos como por el mismo sendero, que un proyecto de desarrollo territorial implica también una fuertísima presencia con las comunidades locales que habitan y son pues dueñas finalmente del territorio al que uno llega a trabajar o a vivir o a intentar hacer un proyecto de vida. Porque incluso hay gente que está muy en desacuerdo con la migración de personas urbanas al campo, porque se siente casi como una violación de los espacios rurales y la dinámica social de esos territorios. Entonces, pues me parece muy sabio lo que han comentado todos en general, que pues hay que evaluar cómo está la comunidad en general y cómo puedo yo aportar desde mi proyecto productivo y desde mi presencia al desarrollo de esa comunidad, pues para no ser un eslabón perdido ahí, un obstáculo, pues casi desarrollando mi proyecto individualmente sin mayor impacto en la comunidad que me alberga. Esperamos tener muy prontamente en la plataforma unas herramientas de planeación que les permitan a los usuarios, que nos permitan construir la comunidad de la que hablaba Ernesto, construir las herramientas de planeación que nos permitan proyectar dónde está mi sueño, qué proyecto tengo respecto al agro, a lo rural y cómo podría yo llevarlo a cabo. Entonces, los invitamos a que estén muy vinculados al tema, pues para que podamos entre todos avanzar en esa ruta que estamos definiendo. Muchísimas gracias y era lo que tenía para decir. Gracias. Gracias, Germán. Entonces, no sé si algún otro de nuestros participantes en la actividad quisiera comentar algo más o quieren que pasemos a la siguiente pregunta y también para que conozcamos un poco más de la experiencia de Amparo y todo su trabajo con las abejas. Yo quisiera comentar algo. Claro que sí, sí, señor. Gabri. Bueno, no, aquí están escuchando la conferencia mi esposa, mi hijo de 13 años, mi suegra y mi niña de 7 años.
6 años, dice aquí Lucía. Entonces, aquí, escuchando la pregunta, yo les pregunté que qué desafíos y mi esposa respondió que el tema de conducir. Y el conducir es que nos ha tocado para podernos mover por el mismo estado de las vías, aprender a manejar moto, aprender a manejar un carro seguro, ¿no? Porque se nos se encunetaba, ya aprendimos a desencunetar o a no encunetarnos. Aprendimos que, pues, cómo funciona una 4x4 y porque vivimos en una montaña en La Vega, Cundinamarca, pero montaña, montaña, no en el pueblo. Por eso yo hacía esa intervención al inicio y las lluvias son altísimas, torrenciales, y nos ha tocado ser muy versátiles en la movilidad. Yo creo que llegará al punto donde hasta de pronto un caballo nos funcione y tocará, porque uno tiene que, pues, que mirar cómo se adapta. Entonces, hemos hecho aquí todo el ejercicio de aprender todos los medios de transporte para poder lograr sacar adelante el proyecto, porque o si no hubiéramos claudicado hace muchos años solamente por el tema de las vías. Ese es así un reto. Y otro que mencionó mi esposa, el tema de la oscuridad, ¿no? Al principio llegábamos al campo y ver todo oscuro era la sensación de miedo, ¿no? Que tiene uno de la ciudad, que si se va la luz es donde me van a atracar, me van a robar. Y ahora disfrutamos cuando se va la luz porque es disfrutar la naturaleza en todo su esplendor y ya no nos incomoda ni nos preocupa. Inclusive también en el campo se va mucho la luz y nos adaptamos a través de un panel solar a que pues se va la luz y tenemos el panel cargado, entonces ya uno prende 3 bombillos, ya no estamos preocupados si llega o no llega, si acaso la nevera, de pronto algo que no tenga en la nevera, pero ya no es una preocupación como lo fue hace mucho tiempo. Y así son muchas más, pero quería comentarles esas por encima. Muchas gracias, Oscar. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. A ver, ¿qué recomendaciones le haría a los citadinos que están pensando en este estilo de vida? Pero quizás antes de responder específicamente a esta, le pediría pues Amparo a la niña si quieren compartir un poco sobre el trabajo que ustedes hacen con el tema de las abejas. Entonces voy a parar de compartir y ya podrían Amparo y Vanessa compartir la pantalla. Ya, listo, ya las vemos. Bueno, le agradezco a Dilia que me haya permitido este espacio y pues felicito a todas las personas que han entrado a este programa porque sé que a través de este intercambio de saberes podemos ir un poco más allá en el conocimiento. A mí personalmente me han apasionado las abejas y en especial el conocimiento de las abejas meliponas, las abejas que son propias de nuestro país, que no tienen aguijón, que no pican, muy desconocidas en nuestro país. Ellas se conocen, son artistas, cada una de ellas, por ejemplo, cada una de ellas organiza su entrada como los humanos. Cada uno organizamos la entrada a nuestra vivienda como nosotros queremos. Asimismo ellas. Entonces, en esta fotografía les he plasmado algunas entradas de abejas y, ay, espérate un momentico, me devuelvo. Vanessa, devuélvame acá. Vane. Vane. Cada una de ellas organiza su entrada y es diferente. Entonces, aquí tenemos la entrada de abejas meliponas. Unas son las tetragoniscas, otras las nanotrigonas, otras las ebúrneas, las comprécipes y así sucesivamente. En el país contamos con 120 especies. Ellas
o se organizan en los árboles, pero por desconocimiento, la gente de las ciudades y las mismas personas del campo destruimos aquellos árboles y las hemos sacado y las hemos terminado, hemos acabado con ellas. Entonces, mi misión ha sido rescatar estas abejas en este sector. He rescatado 3 especies, las angelitas, que producen la mejor miel, la que tiene una excelentísima calidad, y las escaptotrigonas, estas, y las enredapelo, estas. Entonces, pues, que en un lugar no existían, duré 2 años, trabájale y al fin las logré. Entonces, yo sí los invitaría para que pronto más adelante podamos tener un intercambio más profundo sobre ellas. Hay muchísimo por hablar, por aprender, por conocer, y ojalá se animen a tener en sus fincas, y los que no la tienen a conseguirlas y a tener abejas. Y asimismo, esa es una manera para todos aquellos ambientalistas, para todos aquellos que quieren el campo, cómo rescatar las abejas que están en peligro de extinción. Yo les he preparado este videíto de las abejas para que conozcan. Son totalmente a las apis, se organizan de manera diferente. Entonces, pues ojalá más adelante podamos hacer una charla profunda sobre ellas. Entonces, ese era todo mi aporte, y ojalá se animen y podamos compartir estas experiencias y aprender sobre ellas, y organizar de pronto una visita. Y en mi finca dicto conferencias sobre cómo tener las abejas meliponas, y a eso me he dedicado en los últimos años, y más ahora que con lo de la pandemia, pues hay que cambiar, ¿no? Entonces, pues hemos cambiado el estilo de la finca, y ahora tenemos un cultivo de muchas plantas, muchos árboles, muchas flores, para poderle brindar un espacio a estas niñas. Muchas gracias. Muchas gracias, Amparo. Qué trabajo tan interesante, y bueno, también que estás creando toda una cultura para reconocer nuestras propias especies, y asimismo poderlas recuperar. Y claro que sí, aceptamos tu invitación para seguir haciendo otras actividades relacionadas con el tema de las abejas, y también poder hacer una visita, una experiencia rural allá en tu finca. Entonces, voy a compartir acá nuevamente mi pantalla, y ya entonces entraríamos a nuestra última pregunta. ¿Qué recomendaciones le haría a los citadinos que están pensando en este estilo de vida? Entonces, quiero darle la palabra nuevamente a Diana Miranda, y ya luego volvemos con Amparo nuevamente. Bueno, pues, ¿qué recomendaciones yo le haría a los citadinos que están pensando en asumir este estilo de vida? Pues bueno, que lo hagan con conciencia, que lo hagan con amor. O sea, no es solo tomar la decisión de irse a vivir al campo y ya, porque bueno, el vivir en el campo conlleva diferentes experiencias de vida que es importante tener en cuenta. Una, pues lo que habíamos hablado también del tema de conexión con la naturaleza, de verdad, verdaderamente tener una conciencia de conexión y de autosostenibilidad, si es que la va a tener, si está pensando en irse al campo para tener una vida autosostenible, que aprenda, digamos, también cómo es ese proceso de siembra, ¿no? Porque pues a veces uno comete muchos errores en el momento de ir a llegar en el momento en el que uno llega al campo,
y pues no tiene la conciencia de cómo sembrar y cómo hacer todos los procesos y sistemas de riego que hay que tener en cuenta en el momento de sembrar. Otra pues es también que tenga muy en cuenta el tema de las vías. Si se va a vivir a una casa, que tenga una tienda cerca, que tenga acceso al transporte, que tenga acceso a las vías principales, pues para que no, si es una persona que, digamos, Dios no quiera una urgencia, pues no se quede solo por allá tirado en una montaña sin que nadie le pueda ayudar, ¿no? Entonces es muy importante eso, tener muy en cuenta las vías de acceso, tener y ser muy consciente del trabajo comunitario que se hace con las personas. O sea, nosotros no podemos llegar a invadir un territorio porque es que nosotros estamos llegando y somos foráneos, somos personas que no pertenecemos a ese terreno, entonces tenemos que tener mucho tacto en el momento de entrar a socializar con las personas que viven ahí, ¿no? Y que están compartiendo con nosotros y que nos están enseñando. Por ejemplo, en mi caso, yo soy súper agradecida porque las personas y los vecinos que estuvieron alrededor mío fueron un amor y me enseñaron absolutamente todo lo que sé ahora yo de campo, de cómo sembrar la arveja, de cómo poner los hilos, de cómo poner el alambre para que la arveja crezca en el hilo. O sea, yo fui una afortunada porque estuve con personas que de verdad me ayudaron y me conectaron con realmente lo que yo quería hacer allá. Entonces es eso, ¿no? Como tener esa conciencia de respeto hacia las personas y hacia el entorno en el que estamos. No es llegar y que voy a montar acá un emprendimiento y voy a montar la mía. No, primero tiene que haber una relación, como ya lo había dicho antes, con las personas que están alrededor de nosotros para ahí sí poder entablar cualquier tipo de emprendimiento y cualquier cosa que queramos hacer en el campo. Entonces pienso que esas son una de las cosas muy necesarias que hay que tener en cuenta para poder vivir y pues y desapegarse, ¿no? Cuando uno toma la decisión de irse a vivir al campo, uno debe tener en cuenta que uno tiene que desapegarse de muchas cosas materiales, porque en el campo a veces sobran muchas cosas materiales que no necesitamos. Entonces es aprender a eso, ¿no? A aprender a vivir con poco, pero aprender a vivir bien y conectados con el entorno y con la naturaleza que nos ofrece esa vida, ¿no? Tan bonita y esa paz y esa tranquilidad que nos brinda el hecho de vivir en una montaña, en una vereda, en un espacio campestre, ese espacio de respeto también con la naturaleza y de respeto con las personas que están alrededor de nosotros. Muchas gracias, Diana. Muy importante todo lo que también nos estás comentando. Y acá también quisiera darle la palabra nuevamente a Amparo. ¿Qué recomendaciones le harías a los citadinos que están pensando en este estilo de vida? Bueno, pues la recomendación primordial es prepararse uno para esa vida, para ese encuentro con la naturaleza. Y pues no solamente matriculándose en instituciones, sino buscando lo que a uno le gusta y enterándose de ello, y esas cosas son lo que le van dando a uno el camino. Por ejemplo, a mí me inquietaban las abejas. Yo siempre he mirado el programa de TV Agro, donde habla este señor Germán Lotero, el ingeniero, y aporta muchísimo, muchísimo sobre el campo, sobre abejas, cómo tenerlas, cómo cuidarlas, y uno como que va entrando y va investigando, se va documentando, y así mismo sabe qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer y cómo lo va a lograr. Porque si nosotros deseamos irnos al campo y decimos, bueno, yo necesito para ir al campo armar todas las maletas, nunca acaba, nunca acaba. Entonces hay que empezar por algo. Fijar la meta de lo que uno quiere y empezarse a documentar como decía el ingeniero Javier. Si quiere vacas, bueno, ¿de qué se nutre la vaca? Si quiere conejos, ¿de qué se nutre el conejo? Y asimismo, entonces,
ir como mirando metas corticas y no tan exigentes, y si no, nunca llegamos a esa meta, ¿sí? Y ya enfrentados al terreno que tenemos, pues que las carreteras y eso, pues no vamos a lograr que tenga internet, que tenga todo a la mano, porque entonces vamos a volver una llevarnos la ciudad para el campo, ¿sí? Entonces, mi estilo ha sido más bien enfrentarme, analizar problemas grandes y mirar que se adapten a a mi estado físico y a mi futuro físico, ¿sí? Entonces, ni muy allá ni muy acá, y a las cosas que uno quiere, e irse documentando. Entonces, en el caso de las abejas, pues hay que mirar instituciones, el SENA ofrece cursos, instituciones a nivel de otros países y pues libros y documentales y todo eso, y a la par no solamente uno, ¿no? Porque si uno pues decide irse al campo, pues se va uno es con todo el equipaje de la familia, ¿sí? Entonces para mí es más importante el equipaje grande, que es la familia, que es lo más importante, la materia humana. Y cuando está el humano, pues todos los humanos, cada uno tenemos una gran cantidad de saberes y hacer parcerías con los vecinos, como decía la otra compañera. Entonces uno hace intercambio de saberes y brinda lo que uno sabe y recibe lo que uno necesita. Y investigar en esos lugares que hay, qué instituciones trabajan allí. Por ejemplo, en el caso mío, la Federación de Cafeteros brinda cursos, brinda otras cosas, las alcaldías. Entonces, pues todo eso nos lo pone a la mano, y en ayuda con la comunidad, pues ayudar a que las comunidades progresen. Entonces, nosotros que hemos sido de ciudad y que conocemos caminos y mecanismos para rescatar muchas cosas que le faltan al campo, es importante ese encuentro de la gente de ciudad con la gente del campo, porque nosotros llevamos unos lineamientos y unos derroteros donde hay que ir a golpear para obtener los recursos, para que las vías se hagan, para que la luz, las instalaciones lleguen, para que se mejoren las redes eléctricas, ayudar y comprometernos en los acueductos y colaborar en la cultura. Entonces, ese es un reto de vida. Pienso que el intercambio de saberes es fundamental para llegar al progreso. Entonces, Vale, muchas gracias, Amparo. ¿Querías agregar algo más? no. Vale, Gracias. muchas gracias a ti. También le damos entonces la palabra al ingeniero Javier. ¿Tú qué crees? ¿Qué recomendaciones le harías a los citadinos que están pensando en este estilo de vida? Bueno, pues recomendaciones, yo creo que atender un poco como esa sensibilidad que uno tiene internamente y ese deseo de compartir, de interactuar con la naturaleza. Entonces, pues complementario a lo que han comentado, de ubicar el terreno, mirar qué vamos a hacer y todo, pues como tratar de explorar un poco. Y inicialmente puede ser con salidas permanentes o posibilidades de conocer muchos sitios, de ir a probar un sancocho como unos pollos así como los que se están exhibiendo ahí, para saber si a uno realmente es que le gusta eso, si de pronto es que al momento de que estén prendiendo la fogata para hacer el sancocho ya le fastidia el humo, entonces dicen, no, definitivamente lo mío no es el campo. Entonces, todo ese tipo de cosas es interesante como conocerlas y no negarse la experiencia de ir y conocer varios sitios para saber si realmente si uno lo tiene, pues realmente va y toma experiencias de otros lados y aplica
y como que aprovecha sus recursos, lo que se tiene, ¿no? Porque también se trata de eso, no irnos al consumismo de que no, yo me voy para una finca y todo lo compro realmente hecho, no produzco nada, no genero, no aprovecho los recursos que se tienen en de pronto maderables, todo este tipo de cosas que se puedan aprovechar en parte, pues sin ir a acabar con los bosques nativos ni nada de estas cosas, pero sí, de pronto hay muchas maderas que en cierta forma nos pueden apoyar en ese proceso de organizar la logística del proceso que uno haga. Entonces también ser recursivos en eso, ser muy dinámicos en la creatividad de explorar las cosas, de poder hacer, ¿cierto? Entonces, complementario a lo que se había dicho, de si se tiene o no se tiene el terreno, pues mirar qué es lo que uno quiere hacer principalmente. Yo creo que ese es el punto y eso se logra a través del conocimiento y la exploración. Quienes no lo tienen en el sitio, pues entonces que vayan, conozcan, averigüen, se documenten bastante y quienes lo tienen, pues miren y conozcan más su sector, su región o regiones de similares condiciones para poder aplicar y de pronto poner a funcionar o sencillamente, si no es un proyecto, sino únicamente es solo vivienda y subsistencia, pues realmente ir a ubicarse y saber cómo puede manejar la cosa con cierta autosostenibilidad. Me parece que eso es un punto interesante para tener en cuenta. Ok, muchas gracias, ingeniero Javier. Entonces, pues es casi como que nos están hablando de una ruta de aprendizaje, es un proceso de formación en donde uno nuevamente tiene que determinar cuál es su proyecto de vida, cuáles son esos anhelos que tiene, estos diferentes espacios, territorios, como lo está diciendo Javier, experimentando, ir a vivir cómo es esa dinámica que se lleva a cabo en cada uno de estos territorios, en estas fincas. Hay que, digamos, aprender a resolver muchos temas logísticos, de alguna manera valerse por sí mismo, que también nos lo comentó Amparo, que con sus conocimientos en electricidad, ella pudo solucionar varios temas en su casa, también con sus conocimientos o liderazgo pudo empezar a contribuir en el mejoramiento del acueducto veredal. Y bueno, Diana también con sus conocimientos y toda su gestión ha logrado articular su proyecto de turismo rural con los otros emprendedores que se encuentran en el territorio que ella habita. Y en ese proceso de formación también está todo el tema de documentarse, conocer muy bien las técnicas, los procesos, que también lo dijo Germán, ¿no? Que el tema de la sostenibilidad pasa también por un presupuesto, saber cuánto voy a invertir, si tengo o no el dinero y demás aspectos que garanticen la autosostenibilidad. Porque finalmente se trata de eso, ¿no? Como de no volverse millonario, pero pues que también se vea el esfuerzo recompensado que se está haciendo. Eso es, digamos, a grosso modo lo que podría concluir de esta tercera pregunta y le daría pues como también la palabra a alguno de nuestros participantes si quiere comentar algo más, quiere adicionar algo, lo que quieran decir, por favor pidan la palabra y participen. Ya también estamos ya como aproximándonos al cierre, pero pues todavía tenemos la oportunidad de hacer algunas participaciones finales. Yo quisiera hacer unas recomendaciones. Claro que sí. Bueno, ya, sí, primero pues empezar lo antes posible. Realmente esa transición para nosotros los citadinos no es fácil, porque, y más si tiene uno su familia, sus hijos, niños, por ejemplo, chicos, niños que pequeños, ¿no? En educación, en el desprenderse del colegio, para nosotros, pues, ha sido un proceso de mucho tiempo. O sea, nosotros adquirimos el predio en el 2017.
perdón, en el 2007 y aún estamos haciendo cambios. O sea, aún tenemos cosas pendientes por resolver para poder estar 100% ahí, que es lo que soñaríamos. Pero tenemos todavía muchas cosas que no hemos resuelto dentro de esas deudas, por ejemplo. Que cuando está la deuda y uno dice, ¿qué tal no me... sí, los ingresos no me cubran las deudas y me embarguen o bueno, tanta cosa que puede pasar, entonces eso es de largo, necesita tener mucho tiempo uno, entonces hay que empezarlo antes, lo más pronto posible. No esperar uno hasta lo último, tener todo resuelto para tomar la decisión. Y además que lo mejor es llegar al campo con vitalidad para poderlo disfrutar, porque como bien lo saben, tienen mucho trabajo físico y pues hay que hacer lo que tenga uno energías para coger un asadón, para hacer algo de bioconstrucción. Ese es un primer consejo. El otro, el que hay muchas cosas que uno puede hacer y no necesita estar pagando por todo. Entonces, el aprender a hacer manualidades y dentro de ellas la carpintería, manejar herramientas manuales es vital, es muy importante aprender a manejar un taladro, una guadaña, una motosierra, una lijadora, porque eso le ayuda a uno a resolver necesidades que uno tiene en el lugar. Y el otro que me parece muy importante es uno cuando ya tenga su predio, hacer un plan de manejo ambiental del predio, del proyecto. Primero que todo, una cartografía muy sencilla, pero hacerla, y una zonificación predial, porque el predio debe ser un predio que ante todo mantenga la función ecológica y que tenga una zonificación con base en unos usos. Y eso pues ojalá estar asesorado, porque ahí puede uno cometer errores y eso puede llevar inclusive a correr riesgos, ¿no? No sé, hacer un mal trazado de una vía interna puede afectar una microcuenca y eso puede ser que termine moviéndole a uno todo el terreno y perdiendo hasta la inversión. Entonces, estar muy bien asesorado en la parte del uso del suelo que le quiere dar de acuerdo al proyecto. Y eso que vaya de la mano de un plan de manejo ambiental, que en el caso nuestro hicimos un plan de manejo ambiental a 10 años, donde lo organizamos en unos planes, unos programas y unos proyectos, y le pusimos una línea del tiempo a cada proyecto y hemos ido haciendo como una lista de chequeo. Algunos dice uno, no, esto lo intenté y no funcionó, y ya pues descartado. Y otros se siguen insistiendo en lograrlos tener. Pero tener ese enfoque de planificación, también porque le ahorra a uno dinero y no empieza uno a hacer cosas que después las desmonta. Y algo que es muy cotidiano en el campo es, hagámoslo provisional, y eso le puede funcionar a uno en un apartamento, ¿no? Voy a arreglar este enchufe provisional y mañana voy y compro el tomacorriente. Pero en el campo uno no se puede llenar de provisionalidades porque eso se implica ponerse uno muchos trabajos y nunca lo termina de resolver y estar reparando y reparando cosas. Y la última, ya para no extenderme más, entender muy bien el clima. Cómo funciona el clima. Por ejemplo, el uso de madera en zonas muy lluviosas puede ser que la vida útil es muy corta y por más ecológico que uno quiera hacer, se da cuenta que madera a la intemperie o guado a la intemperie puede ser que no le funcione o le dure 1 o 2 años. Entonces, podría uno decir, mejor hacer este Maderplast que se utiliza y me va a durar toda la vida, pero fue un tiempo, una inversión y ya lo tengo ahí y resolví eso. Entonces, esas partes, tener pues mucho cuidado con eso, así como unas pequeñas recomendaciones. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Oscar. ¿Alguien más quiere comentar algo más para finalizar? Bueno, parece que no tenemos como más preguntas. Yo les quiero más que todo es hacer una invitación. Como lo hemos compartido todos, se trata es de aprender y compartir, o sea, tener la experiencia en el campo, ¿cierto? O sea, ir y aprender y ensuciarme las manos, ir y manejar la herramienta, ir y apartar los terneros, ir y alimentar los pollos. Entonces nosotros tenemos programadas unas experiencias productivas rurales que seguramente si ustedes dejaron sus datos
les van a llegar a su correo, entonces están invitadísimos de todo corazón y con toda nuestra expectativa para que se integren y podamos compartir muchas de estas experiencias ya con los productores. Si quieren aprender de abejas, si quieren aprender de café, si quieren aprender de bovinos, seguramente vamos a tener la posibilidad de ir y aproximarnos a esa experiencia. Entonces, pues muy pendientes que los vamos a convocar a que participen. Era eso. Gracias. Muchas gracias. Y nuestro asesor en temas de uso del suelo y tips para la compra de predios rurales, Darwin Burgos, también quiere hacer un comentario. Hola, muy buenas noches a todas las personas en toda esta valiosa jornada que han comentado. Los participantes han estado muy activos y todas las personas que hicieron las presentaciones muy agradables, muy interesantes, muy valiosas, de distintos municipios, distintos territorios, tantos saberes, que la verdad estoy muy contento de haber estado y escuchando todas esas intervenciones y buenos aportes. Quería hacerles una pregunta, pueden contestarla pues muy rápidamente, como una experiencia positiva o negativa que han tenido con una entidad pública, o ya sea con la administración municipal, con la alcaldía o con con la autoridad ambiental, y agradeciéndoles por todo el desarrollo. Darwin nos pregunta si quisieran comentarnos alguna experiencia con alguna entidad pública o con la autoridad ambiental, positiva o negativa, que hayan tenido. Bueno, en mi caso, cuando estábamos haciendo el tema de las caminatas, pues digamos que uno de los atractivos en Tabio, Cundinamarca, es subir a la Peña de Huayca, pero pues ya habíamos tenido información de gente que ya habían robado allá y que estaba el tema muy seguro. Entonces pedimos, digamos, como asesoría por medio de la alcaldía, pero entonces la alcaldía lo único que hizo fue como, no, ustedes no pueden subir, solo hay una persona que puede subir, que es uno de nuestros guías que trabaja en el INDERTAP. Esta persona cobra tanto y digamos no nos dieron realmente una solución verdadera, o sea, como que en vez de, digamos, entrar como a un trabajo colaborativo y colectivo, entre las entidades que hacemos guianza y turismo en Tabio, Cundinamarca, como que antes, no, ustedes no lo pueden hacer, solo lo podemos hacer nosotros. Entonces nosotros decíamos, pero pues ustedes también están expuestos a que les pase algo, ¿no? A que los atraquen, no por ser ustedes de la alcaldía o de ser del INDERTAP, que el INDERTAP, digamos, es la parte cultural y deportiva de allá de Tabio, como decir el IDRD en Bogotá. Pueden ustedes, entonces sí, pero es que nosotros subimos con policía y acompañamiento de policía. Yo les decía, y ustedes no nos pueden prestar a nosotros ese servicio. Nos dijeron, no, es únicamente por medio de la alcaldía y las personas que trabajaban con el INDERTAP. Entonces como que sentimos que también nos cerraban las puertas, ¿no? Como que no podíamos trabajar de manera colectiva con ellos, porque pues no teníamos problema de que la persona del INDERTAP también fuera guía de nosotros, sino que no, nos cerraron y nos decían, no, ustedes no, pero nosotros sí. Entonces eso en su momento nos golpeó un poquito, como que no nos gustó mucho, pero pues sí tuvimos esa experiencia con la alcaldía de Tabio y del INDERTAP. Vale, muchas gracias, Diana. Y Amparo o Javier, quizás Amparo, tú con el acueducto y la gestión con la alcaldesa, lo que nos comentaste. Bueno, yo tuve dos experiencias muy bonitas. Una con la comunidad, donde empecé a ser parte y di a conocer algunos lineamientos que le hacía falta al acueducto, y en compañía con las personas de la comunidad, y hacerle ver a la CAR el error que ellos habían cometido en ordenar hacer una caja de captación en un lugar que no correspondía. Uno, eso. Dos, como realmente la finca no la manejo yo, la maneja mi familia.
y mi familia son mis hijos y mi esposo. En el caso de Diego, Diego hizo partícipe la Universidad Julio Garavito con la comunidad para ayudar en esa orientación de hacer, construir las cajas de captación en un lugar adecuado y con unas medidas mucho más adecuadas. A la par, se presentaron los planos, esta propuesta a la alcaldía, y la alcaldesa, pues, conocedora de un proyecto ya más sólido, más organizado, nos prestó toda su ayuda y nos donó los tanques de captación para almacenamiento de agua. Por un lado, esa es una buena experiencia donde un problema gravísimo de la vereda se logró solucionar realizando la intubación de esa agua. La gente se sentía muy satisfecha de que fueron muchos ingenieros de la Escuela Colombiana Julio Garavito y muchos estudiantes que estaban viendo esa materia de, pues no sé muy bien, de aguas. El profesor que les dictaba la materia y hacer que las personas que manejan esta parte, que tienen mucho saber, en el caso de la vereda, un señor que se llama Julio, conoce muchísimo, el profesor había dictado su charla para llevarlos allá. Y en ese momento le hizo la pregunta a los estudiantes, les explicó y les preguntó sobre qué iban a hacer y a explorar y qué tenían que tener en cuenta. Y los estudiantes no contestaban y don Julio pues se hizo partícipe como un alumno más, algo que le quedó a él muy grabado y se sintió muy orgulloso de que el campesino también tiene grandes saberes, porque le pudo aportar a los estudiantes, el profesor lo felicitó, unas personas de un sentido humano muy grande. Y fue una época donde el profesor solicitaba hacer la visita a ese acueducto porque se organizó muy bien y la comunidad entendió que aportando un poco de dinero se podía llegar más lejos. También otra experiencia muy bonita es la Federación de Cafeteros. La Federación de Cafeteros ofrece muchas cosas, muchos cursos, mucho intercambio de conocimiento de lo que uno va a hacer, de ir a otras fincas y para comprometerse a sembrar ese producto en su finca. Entonces eso lo ayuda a uno a entender muchas cosas. Entonces, pues, es algo muy bonito que todas las regiones tienen la Federación de Cafeteros. Entonces, esas fueron, pues, las experiencias como más relevantes. Y la escuela, ¿no? Yo pienso que todos, cualquier persona que vive en la ciudad y que va al campo, hay que hacer trabajo social, mucho, bastante, llevando los libros que a veces ya no utilizamos en la ciudad de nuestros hijos, de nuestros vecinos, de muchas personas, libros de ingeniería que a veces nosotros no les tenemos en cuenta y llevarlo a esa gente para compartir con ellos esos saberes, enseñarlos que en cada salón podemos hacer una biblioteca y abrirle también a ellos caminos y nuevas visiones. Creo que ahí estamos. Muchas gracias, Amparo. Y finalmente, el ingeniero Javier, ¿qué experiencias positivas o negativas has tenido con las instituciones públicas? Bueno, pues realmente a nivel de experiencias han sido bastante pues, fructíferas porque particularmente con las entidades como la CAR, que tuve una situación en la cual el predio que yo adquirí yo desconocía esa situación y tenía un proceso por una deforestación que se había hecho de unas especies nativas
afortunadamente yo adquirí el terreno y lo primero que hice fue una arborización de ese terreno y posteriormente, como después de 2 años de tenerlo, llegó una visita de la CAR a verificar efectivamente la situación de deforestación que se había para ver si se había cumplido con la reforestación que exigían en ese momento. Y pues afortunadamente, sin conocerlo, yo había procedido a hacer eso como primera acción en la finca, ¿no? Como para darle un toque personal, entonces hacer esa reforestación con algunas especies y efectivamente no tuve ningún inconveniente. Ellos estuvieron en cuenta ese trabajo que se había hecho y me ofrecieron una asesoría y un apoyo para replantar algunas especies también. Entonces me pareció interesante la situación y buena experiencia. Y particularmente con la alcaldía y con el área de desarrollo económico, han apoyado allá muchos proyectos de pequeñas especies. Por eso, pues yo les comentaba que igual uno puede dentro de un proyecto de estar en el campo, como manejar la sostenibilidad, así el terreno no sea tan grande porque, por ejemplo, hicieron unos proyectos de codornices unos proyectos y le entregaron a las familias que se inscribieron y como que tenían el espacio, un espacio muy pequeño, y que tenían la voluntad de hacerlo, entregaron 50 codornices para cada grupo de ellos y efectivamente de eso mucha gente inició con su proyecto y hay algunos que posteriormente ya se fortalecieron y decidieron continuar y darle mayor envergadura al proyecto y ya tienen 200, 300 animalitos de esos en producción. Entonces, todo con apoyos de la alcaldía. También dieron en alguna ocasión unos corderos, chivos para crianza, pollos también. Entonces, me parece interesante que se busquen esos canales en las alcaldías porque muchas veces se pierden todos estos recursos, todas estas ayudas porque realmente desconocemos qué nos pueden ofrecer, en qué nos pueden apoyar y todos que la gente que conoce lo de la administración pública, proyecto que no se ejecuta, presupuesto que no se ejecuta, presupuesto que recogen y para para la próxima vigencia fiscal lo recortan. Entonces eso es interesante que haya buena ejecución presupuestal con todo ese tipo de proyectos y eso depende también de las personas que estamos en el campo de ir a averiguar, de conocer y de tratar de difundir y en cierta forma también no ser egoístas con los procesos de que no, yo conozco que están dando el apoyo para lo del proyecto de las codornices. No le voy a decir a mi vecino porque imagínese ya codornices aquí enseguida. Entonces, no, comentar eso para que la gente también apoye, valore y explote ese tipo de ayudas que se dan porque realmente ese es el éxito de la situación. Bueno, pues muchas gracias, ingeniero Javier. Entonces, digamos que hay experiencias muy positivas a través de las instituciones públicas y también hay otro tipo de experiencias, digamos, las positivas son de recibir estos apoyos directos. Hay otro tipo de experiencias como la del acueducto que nos comenta Amparo, que surge de un trabajo colaborativo con la comunidad y también de un proceso prácticamente de autogestión con el apoyo de una universidad para lograr mejorar el acueducto veredal. Y también, pues Javier nos comenta sobre un proceso por deforestación. Eso quiere decir que siempre hay que cumplir, estar muy atentos al uso del suelo, cumplir las normas para no tener que enfrentar algún tipo de multas o sanciones. Y finalmente, pues lo que nos dice Diana frente a que no les permitieron el acceso al Cerro de Huayca, entonces también de qué manera acercarse a la institución para lograr ser parte de los operadores turísticos que tienen el municipio. Seguramente
habrá que hacer algún tipo de inscripción o algún tipo de trámites y demás, pero seguro se va a poder lograr. Ya para finalizar, entonces los invito para el día de mañana. Mañana tenemos el webinar sobre el plan de ordenamiento territorial, uso del suelo, digamos como la presentación de digamos, el marco normativo, en qué consiste el plan de ordenamiento territorial, qué aspectos se abordan. Va a estar a cargo de nuestro asesor legal Darwin Burgos. Y como lo dijo Germán, el sábado 4 de junio, de este sábado en 8 días, vamos a tener la experiencia de la granja agroecológica. Es un día completo de experiencia donde van a poder, digamos, explorar la vida en el campo. Y el domingo 5 de junio vamos a tener un taller sobre bioconstrucción. Vamos a estar viendo estructuras y muros en paja y arcilla en una casa sostenible en el municipio del Rosal. Entonces, pues muy atentos a nuestras actividades. Estamos muy agradecidos con su participación, con todo su interés, los comentarios. Y bueno, esperamos tener nuevos temas, nuevos formatos y demás, y pues les estaremos enviando la información, invitándolos y demás. Entonces, para todos, muchas gracias, todas y todos. Cosita. Señor. No, qué pena antes de que se vayan los invitados y que nos desconectemos. No es que quiero, con el permiso de Tierra Buena y los participantes, hacer un ofrecimiento. Nosotros en la Reserva Natural tenemos una cabaña que pues la alquilamos especialmente a personas que están interesadas en explorar esa vida en el campo. Hubo una estudiante que estuvo viviendo allí y está recientemente la ha entregado. Y aprovecho como, pues, para ofrecerla como una oportunidad para si alguien del grupo o Tierra Buena conoce que quieran aprender y hacer esa transición, pues está una cabaña disponible ahí en la reserva, ¿vale? Claro que sí, sí, señor. Con mucho gusto la vamos a divulgar también. Ya conversaremos un poco más, pero claro que sí, con mucho gusto. Entonces, bueno, pues... Claro, profesor Oscar, su merced de hecho está dentro de la oferta de las actividades cafeteras, entonces tenemos que cuadrar los detalles del asunto de lo que seguramente estaremos hablando posteriormente. Ah, bueno, claro, es que sí, Germán, gracias. Sí, claro que sí. Bueno, pues yo también quisiera hacerles una invitación a que nos acompañen también en nuestras caminatas, en nuestro reconocimiento de territorio con Finca Territorio. Este sábado vamos a tener una caminata yoga en un mirador muy lindo, en un terreno que también tiene un amigo que está vendiendo. Entre trabajo colaborativo también pues hacemos ese tipo de cosas y bueno, los invitamos para que participen y para que nos acompañen. Hacemos las caminatas 2 veces al mes, entonces para que estén allá acompañándonos y súper bienvenidos conociendo el maravilloso territorio que es Tabio, Cundinamarca y sus veredas, tanto Río Frío Oriental como Río Frío Occidental. Muchas gracias, querida Diana. Entonces, pues todos cordialmente invitados también a... Sí, Javier tiene degustaciones de leches y Amparo tiene también productos de abejitas. También los estaremos divulgando a través de todas las redes sociales y los medios que tenemos con nuestros citadinos comprometidos con el campo colombiano. El momento de la cuña. Exactamente. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos y todas. Que tengan una feliz noche. Y de verdad que ha sido una sesión muy, muy importante y muy interesante. Muchas gracias, Lilia. Saludos, buenas noches. Gracias a todos, buena noche. Un abrazo, hasta luego. Gracias, feliz noche. Muchas gracias, muy chévere. Buenas noches. Chao, Agradecimientos chao a todos. a todos los participantes, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao, Julio, gracias. Chao, Javier. Chao, Amparo, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, que estés bien, Vanessa. Buenas noches, que descansen. Chao.